Ustedes, especialmente los hermanos que radican en Norte Carolina, a los hermanos paisanos de Concepción Chicrichapa, de la iglesia de Telená, especialmente a nuestro hermano Melvin Aguilar y su esposa, que me han hecho este contacto para poder hablar un poquito sobre temas que quizás es un poquito más asunto material, que también un 50% espiritual, ¿verdad? Porque la vida así es. Entonces, por esa razón, ¿verdad? En esta hermosa tarde quisiera compartir con los jóvenes. Yo sé que este tema se va a compartir en una sociedad de jóvenes. Entonces, nuestro objetivo es animar a la juventud, a la muchachada de hoy, para poner bien los objetivos, los pies en tierra, hacia dónde vamos. Es por esa razón quisiera compartir con ustedes. Tal vez no soy tan grande ni apto para este tema. Hay otros hermanos, hay otros personajes importantes al respecto de este hermoso tema, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo quisiera animar, ¿verdad?, a cada uno de nuestros queridos hermanos, a nuestros queridos jóvenes, padres de familia, madres de familia, como los que están allá, como también los que están aquí en Guatemala. Entonces, quisiera verificar, quisiera animarlos en cierto sentido al respecto del camino que llevamos, hacia dónde vamos. Antes de iniciar el tema, yo quisiera dar una pequeña dinámica, ¿verdad? Así como usted o donde usted se encuentra, tanto padres de familia, adultos, niños, adolescentes, jóvenes, yo quisiera pedirles un favor, a que cierren un poquito sus ojitos, pero tal vez no para orar. Yo les indico a la hora, en qué momento podemos orar. Pero cierren un poquito sus ojos. No es asunto de una concentración, sino simplemente una dinámica. Usted cierre sus ojitos y piense un momento y ponga en tus ojos y diga así: veo muchos caminos largos, caminos especiales, caminos a la orilla de un río, caminos en una montaña, caminos rectos, caminos planos, caminos pedregales, pero no encuentro cuál de todas debo de seguir. Bueno, abre sus ojos. Simplemente es una pequeña dinámica. Ahora, en esta hermosa tarde, yo quisiera pedir un favor a todos, ¿verdad? Inclusive, yo me quiero colocar un momentito de pie para poder dirigirnos en palabras de oración. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por las ricas bendiciones que has proveído a tu pueblo, has proveído a la gente linda que está en Estados Unidos, especialmente a los hermanos que radican en Norte Carolina, a la juventud de la Iglesia Adventista en ese lugar, como también a los jóvenes que también están luchando aquí en Guatemala, en Concepción Chicrichapa, de algunas metas por las cuales hay padres de familia que están luchando por el bienestar de ellos allá en Estados Unidos, como también hay padres de familia que luchan también por sus hijos, o los hijos están en Estados Unidos o los padres en este lugar, o viceversa. Pero Señor, en esta hermosa tarde te pedimos, queremos colocarlos en tus manos y que tú seas con ellos. Enséñanos, Señor, por tu palabra en esta hermosa tarde, para ver en qué momento, en qué manera podemos apoyarnos los unos a los otros. Bendice, Señor, la juventud, bendice la adolescencia, bendice los padres de familia que están allá con toda la familia,
como también padres de familia que están solos allá y la esposa aquí y los hijos aquí, pues también, Señor, queremos colocarlos en tus manos. Señor, ayúdame a dirigirme a tu pueblo, a tus hijos, de no golpearlos, sino más bien, Señor, mi objetivo es animarlos a que sigamos trabajando, sigamos luchando en este mundo mientras Dios o mientras, Señor, nos des la oportunidad para hacer las cosas. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bien, en esta hermosa tarde, yo quisiera, me quiero tomar la molestia de tomar el asiento. Vamos a ver un poquito históricamente con la Biblia, aunque según las historias de las ciencias sociales, la educación tuvo su inicio de hace años y siglos antes de Cristo. La ciencia había florecido, ¿verdad? Vemos los registros, por ejemplo, encontramos en la historia social que los sumerios fueron uno de los antiguos orígenes de la sociedad. ¿Qué decir de Egipto? Los cananeos y otros grupos de personas que iniciaron la sociedad, y desde aquel entonces la ciencia comenzó a florecer también la sabiduría. Y ahora, ¿qué decir, verdad? Dentro del proceso bíblico encontramos que la primera ciudad que comienza a florecer entre estos dos grandes naciones, entre Egipto y Babilonia, pues uno de los grandes ha sido Egipto, por los grandes pirámides que él tiene, que fue hecho, ¿verdad?, según los descubrimientos de la arqueología. Pues desde ese entonces ya habían ingenieros, habían arquitectos, habían personas que se preparaban para esas ciencias. ¿Qué decir de Babilonia? En el año 600 antes de Cristo también tuvo su florecimiento, aunque Babilonia fue la primera ciudad que encontramos en la Biblia que fue la ciudad número 1. Sin embargo, pues no nos toca de ver ni quién, si Egipto o Babilonia. Pero después de todo, Dios forma el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel, Dios hace un convenio, hace un pacto con el pueblo de Dios. Y ese mismo pacto es la misma que Dios desea para cada uno de nosotros. Es por eso este tema lo quiero dividir en dos partes. Vamos a ver la primera parte religiosa, la primera parte espiritual, que habla sobre la prosperidad del cristiano, la prosperidad del pueblo de Dios y la prosperidad del Hijo de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1 al 4, encontramos este versículo que casi como adventistas muchos lo hemos leído, muchos lo conocemos, y este versículo lo quisiera repasar con ustedes. Y Dios pone una condición sobre la prosperidad material, física, científica, y también las cosas materiales en este mundo. Y Dios dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de la ley? Dios dice: si guardares los mandamientos de Dios, si guardares todos los mandamientos de Dios, entonces viene Dios, dice: yo te voy a exaltar, yo te voy a llevar hacia las cumbres, te voy a exaltar sobre las naciones.
Aquí no está hablando Dios sobre la tierra prometida en el cielo, sino está hablando de asuntos materiales en esta tierra. Y viene Dios, dice, y te voy a bendecir, y vendrán estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Qué interesante es este párrafo, que hay una parte donde a veces nosotros como cristianos perdemos de vista o perdemos la fe en cierto sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que aquí no se puede, o aquí es difícil, o aquí es muy difícil hacer las cosas. Sin embargo, Dios dice, donde quiera que estés, donde quiera que habites, te alcanzarán las bendiciones. O sea, como que Dios nos dice, no hay necesidad que vayas, o hasta cierto sentido, ¿verdad? No estoy hablando mal de nuestros hermanos que radican en la Unión Americana. Pues hasta cierto sentido como que Dios aquí no nos permite, ¿verdad? Como que la migración que hace todo mundo actualmente buscando el sueño americano, ¿verdad? Cuando la fe es puesta en el Señor y cuando nosotros nos ponemos a hacer los mandamientos del Señor, dice, las bendiciones te alcanzarán. Eso no lo estoy diciendo yo, sino es la palabra del Señor lo que nos está diciendo. Ahora, déjenos un poquito de esto. Viene Dios y promete estas bendiciones. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Aquí no quiero resaltar sobre los demás, pero Dios menciona el fruto de tu vientre. O sea, ¿quién es el fruto de tu vientre? ¿Quién es el fruto del vientre de cada familia? Sabemos que son los hijos. Entonces viene Dios que dice, si guardares los mandamientos, tus hijos serán benditos en la tierra, benditos en la ciudad. Van a ser hijos especiales, hijos extraordinarios. Bueno, eso es lo que la Biblia menciona. Pero saltamos el versículo 9 al 13 y dice de la siguiente manera: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Vendrán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pero esta parte del versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Qué tan interesante es este pasaje. Dios dice, te pondrá. Viene la parte como que Dios repite nuevamente el versículo que acabamos de leer: bendito el fruto de tu vientre. O sea, Dios no desea a nuestros hijos que fracasen. Dios no desea a nuestros hijos que vayan a una desgracia, a un vicio, a una pérdida, a una situación crítica, ni siquiera enfermarse. ¿Se acuerdan, hermanos adventistas, que en tercera de Juan dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma? O sea, Dios dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Como que ese versículo nos confirma lo que Deuteronomio dice: te pondrá tu Dios en alto, serás cabeza, dice, y no cola, estarás encima y solamente, y no estarás abajo, pero si obedecieres la voz de Jehová tu Dios, o los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, número 1, ¿cuál es
¿cuál es el secreto de nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día? Pues ya sabemos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vienen nuestras contrapartes? ¿Dónde viene nuestro fracaso? ¿Dónde viene? Bueno, hermanos, la mayor parte de nuestros fracasos, aparte, ¿verdad?, de que también debemos ser conscientes que hay un enemigo que anda rodeando destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Pero una de las cosas que Dios manda es que no nos olvidemos de su ley, no nos olvidemos de sus mandamientos, y Dios se encargará, como quien dice, para pelear por nosotros. Ahora, viene Dios, ¿verdad? Es esa parte donde Él comienza a darnos. Pero si nos damos cuenta, estaba verificando los tiempos o la educación que comienza en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Samuel estuvo educando, o sea, Samuel organizó una escuela. Hablamos de la escuela cristiana, ¿verdad? En el tiempo de Samuel era la escuela de los profetas. Samuel comienza, él encontramos los registros en Segunda de Samuel y también en Primera y Segunda de Reyes, que ahí, por ejemplo, cuando Saúl fue escogido como rey, entonces Saúl se encontró, ¿verdad? Samuel le dijo: vas a encontrar con una guarnición de profetas. Ahora, ¿qué es esa guarnición de profetas? Es que Samuel había creado una escuela de profetas. O sea, eso es una educación dentro del sistema religioso de Samuel. Entonces viene Dios aquí, ¿verdad? Viene Dios aquí, nos enseña que Samuel había organizado una educación, por decirlo así, cristianamente. Entonces, ¿qué sucede con Samuel? Él organiza, nos acordamos de que Samuel había no solo organizado la escuela de los profetas. En Segunda de Reyes encontramos cuando Elías iba a ascender al cielo, nos encontramos con Eliseo acompañando a Samuel, y sale un grupo de jóvenes que estaban en la escuela de los profetas, y entonces le preguntan a Elías a Eliseo, le dijeron: ¿sabes a dónde va tu señor? Y él decía: sí, yo ya sé dónde va mi señor, ustedes cállense, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que ya había educación cristiana desde aquel entonces. Ahora, en nuestra actualidad, vamos a ver un poquito, ¿verdad?, que también dentro de nuestra organización, gracias a Dios, hay colegios adventistas en todo el mundo. Yo sé que también en Estados Unidos lo hay. Yo cuando quise que mis hijos tuvieran la dicha de estudiar en uno de nuestros colegios adventistas en Estados Unidos o en México, en Costa Rica, etcétera. Sin embargo, las oportunidades, ustedes los conocen muy bien, que aquí en Guatemala pues siempre es un poquito difícil. Sin embargo, no hay mejor herencia que podemos dar a los hijos que una educación, y la educación cristiana que podemos dejarles a ellos. Ahora, yo quisiera ver un poquito también la vida del profeta Daniel. Todos conocemos la vida del profeta Daniel. Daniel está relatado su vida en Daniel capítulo 1. Dice la palabra del Señor, dice aquí en el Daniel capítulo 1, versículo 6, dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Daniel, dice en el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminar. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, aquí hay una parte importante que sacamos de Daniel, que puso Dios en gracia a Daniel y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, hermanos, muchas veces esperamos a que Dios nos entregue todo, hasta los certificados, los diplomas. Pero Daniel dice, se propuso Daniel de no contaminarse. Queridos jóvenes, señoritas, niños, yo sé que ustedes andan en alguna educación, o a muchos hijos de hermanos adventistas en la Unión Americana están estudiando en colegios, quizás colegios no cristianos. Sería bueno que si pudieran hacer lo posible de estudiar en nuestros colegios, aunque no importa el costo. Les voy a explicar después por qué no importa el costo. Pues ese sacrificio jamás se va a olvidar. ¿Por qué? Porque en la iglesia adventista, en los colegios adventistas, encontramos mucho más énfasis, no solo en la ciencia, sino también en la educación cristiana. Y no es tan fácil que el enemigo comienza a destruirnos. Mi pregunta es, ¿por qué Daniel aquí? Daniel no estaba viviendo con sus padres, estaba como exiliado. Había sido destruido el pueblo de Israel, había sido incendiado el templo. Los padres quizás vivieron en otro lado o murieron, no sabemos. La historia nunca nos menciona. Pero Daniel y los otros jóvenes que andaban con él se propusieron de no contaminarse. Estaba estudiando otro día sobre la historia de Daniel. Dice que Daniel estudió juntamente desde niño. Se preparó estudiando el libro de Jeremías. O sea, cuando Jeremías era un profeta, Daniel desde niño, él iba quizás con su lapicero, aunque bueno, no había lapicero en ese entonces, con su pluma, con un pedazo de adobe, podríamos decirlo, ¿verdad? O ladrillo, o quizás con un pedazo de pergamino, a copiar todo lo que el profeta Elías estaba hablando en aquel entonces. ¿Por qué razón? Porque encontramos en Daniel 8 y Daniel 9 que Daniel estaba revisando cuántos años iba a estar el pueblo de Israel en Babilonia. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Se refiere de que Daniel, desde niño, desde adolescente quizás, había aprendido juntamente con el profeta Elías. Entonces, ahora vemos el fruto a donde llegó Daniel. Y la Biblia menciona que después de eso, dice que Nabucodonosor los examinó. Dice el versículo 14, consintió pues que con ellos esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los rostros de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento. Escuchen bien, jóvenes. Dios les dio conocimiento e inteligencia de todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Qué interesante. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero habla de que Dios les otorgó ciencia a Daniel, les otorgó conocimiento, les otorgó inteligencia, y fueron aptos para aprender la letra, porque Daniel estaba aprendiendo la lengua aramea. Quiere decir, ¿verdad?, de nuestros jóvenes que están estudiando en Estados Unidos, de aprender inglés en Estados Unidos, no un inglés criollo, sino un inglés puro. Y aquí en Guatemala, ¿verdad?, son codiciados estos muchachos que saben el inglés. Entonces,
solo con esta parte, ¿verdad? Que nos indica, Daniel no solo era exiliado, era como un preso, pero floreció en las tierras de Babilonia. Él fue también parte de la corte real de Babilonia. ¿A dónde han llegado los hijos de Dios cuando se proponen guardar los mandamientos de Dios? Por eso Dios nunca miente y dice: te pondré por cabeza y no por cola. Qué interesante, ¿verdad? Decimos un amén, ¿verdad? Sí, claro, porque a Dios merece toda la gloria. Bien, en esta hermosa tarde vemos pues cómo Dios nos instruye. Ahora, pasar el tiempo en la Biblia, encontramos a Salomón, ¿verdad? Estaba leyendo un párrafo en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios encontramos un pequeño consejo que Dios nos dice en Proverbios capítulo 1. Comienza el sabio Salomón a dar su discurso de esta manera y dice, el versículo 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Qué interesante. ¿Qué es lo que el sabio aquí habla? Dice él, para dar sabiduría, para entender, dice sabiduría. Solamente la palabra sabiduría es extenso, es amplio la palabra sabiduría. Y después el sabio Salomón habla de una palabra que se llama doctrina. ¿Qué es una doctrina? Pues son los conceptos que venían debatiendo en el tiempo de Salomón. Recordemos que un poquito antes de Salomón ya estaba floreciendo el imperio de los griegos, ya venían ellos. Por ejemplo, ustedes, algunos jóvenes que estudian en la universidad o estudian otras carreras, más alguien se ha topado de escuchar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Arquímedes, etc. Pues estas personas habían florecido en sus tierras. Sin embargo, Salomón menciona para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes y para recibir el consejo prudente, justicia y juicio y equidad. Y el versículo 4 dice, y dar sagacidad a los simples. ¿A qué se menciona cuando el sabio aquí dice sagacidad a los simples? ¿Quiénes son los simples? Pues sencillamente, hermanos, los simples somos los que no tuvimos una oportunidad de tener una preparación académica. Por ejemplo, en el caso de su servidor, ¿verdad? Muchos paisanos míos, los papás de muchachos me conocen dónde crecí, dónde viví, mis padres. Pues yo vengo de un hogar muy pobre. Solo cursé 5º grado primaria y no terminé mi 6º grado. Sin embargo, el tiempo me enseñó, tuve que estudiar ya de grande, ya de adulto. Cerré mi 3er básico, saqué mi bachillerato y todavía quise intentar de sacar algunos cursos en una universidad privada, pero ya me fue muy tarde, muy tarde. Me hubiera gustado, tanto me arrepentí de haber salido de la escuela desde niño. Entonces, ¿por qué? Porque encontré buenas oportunidades en el camino. Encontré buenos trabajos, buenos puestos. Sin embargo, la preparación académica es importante, nos educa, nos pule. Por eso el sabio Salomón dice, para dar sagacidad a los simples. Y a los jóvenes dice, inteligencia y cordura. Qué interesante. Escuchen, jóvenes, lo que el sabio dice, para dar inteligencia y cordura a los jóvenes. Parece que aquí, ¿verdad? La ciencia está como tiene una expansión con la situación espiritual, pero no es así. Recordemos que en los tiempos pasados también la religión estuvo a la par. Ahora, si nos inclináramos a las doctrinas, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino en esta tierra, ya las grandes escuelas ya existían. Por ejemplo, tenemos el caso de la escuela de Alejandría.
tenemos la escuela de Asia, tenemos las grandes escuelas, por ejemplo, también dentro del pueblo de Israel ya existían las escuelas de, por ejemplo, lo que llamamos los fariseos, los saduceos, el paquete que venía de los escribas. Ya en el tiempo de los reyes, pues ellos contrataban a un escribano, a una persona que es interesante a la lectura, ¿verdad? Un escritor en ese entonces. Pero esas personas, la Biblia muchas veces lo llama un doctor de la ley. Cuando escuchamos un doctor de la ley, ¿quién es un doctor de la ley? Yo no le entendía esa palabra. Antiguamente no lo entendía. Pero ahora llego a comprender que un doctorado va más allá de una licenciatura en la universidad, ¿verdad? Entonces, todas estas preparaciones académicas nos menciona la Biblia a qué nos sirve, para qué nos preparamos, para qué nos preparemos en este mundo. Pues esto nos preparamos para desempeñarnos, para llegar hacia las cumbres. Estaba leyendo el libro de Félix Cortés, tenía un párrafo que decía un sitio, o sea, el nombre de su libro se llama Un sitio en la cumbre. ¿Qué es un sitio en la cumbre? ¿Cómo llegar hacia las cumbres? Pues me narraba una pequeña historia, ¿verdad? Del señor Everest, cómo llegó hacia la cima del monte Everest. Pues ellos dicen que arrancaron aproximadamente 50 o más de 50 personas para escalar el monte Everest. Pero al final de cuentas dice que solo el señor Everest y el guardabosque llegaron hacia las cumbres. Entonces, ¿pero por qué? Entonces aquí es donde se debate la situación y muchos jóvenes se desaniman en el camino y dicen, bueno, yo creo que para llegar a triunfar o al que va a llegar a graduar solo uno, entonces ¿para qué voy a luchar? No. Si nosotros nos proponemos, si Daniel se propuso y lograron, entonces ¿por qué nosotros no podemos lograr? ¿Por qué nuestra comunidad adventista no puede lograr? Claro. Mis respetos a varios profesionales adventistas que hay a nivel del mundo. Tenemos médicos especialistas a nivel del mundo. Tenemos que decir aquí en Guatemala, ¿verdad? Escuché de un personaje que estaba trabajando en una empresa, ¿verdad? Que la empresa le dijo, ¿por qué no nos reunimos en sábado? Entonces esta persona le dijo, mire, sábado no me toquen, por favor. ¿Por qué habló esta persona? Porque es una persona bien preparada y la empresa lo tuvo que respetar. Entonces, hermanos, en esa forma van escalando los muchachos, van escalando los jóvenes hacia el triunfo del éxito. Entonces, es por esa razón, ¿verdad? Quiero dar una pequeña pausa a nuestra charla de esta hermosa tarde, viendo, ¿verdad?, el historial de la ciencia a nivel bíblico. Y después vamos a hablar un poquito de la realidad de nuestra vida actualmente y voy a contar un poquito mi situación, la situación de mi familia. Pues los hermanos, yo no sé, ¿verdad? Algunas veces se me ha escapado en los labios de hablar sobre mis hijos, ¿verdad? Pero les voy a contar un poquito la situación actual, la situación del pasado, cómo fue, qué pasó, ¿verdad? Sin embargo, les animo, ¿verdad?, a los jóvenes, tanto padres de familia, madres de familia, pues yo les animo a que nosotros como padres, también como jóvenes, como hijos, pues le pongamos a nuestros padres también en las alturas, no en las cosas tan bajas, ¿verdad?, de este mundo, porque si Dios desea que seamos prosperados en todo, es porque el deseo de Dios es que usted y yo, los jóvenes actuales, las señoritas, lleguen a tener buenos éxitos en esta tierra. No importa el lugar donde usted puede radicar, Dios, si usted pone a Dios en primer lugar, pues Dios no se olvidará de ti. Así que vamos a dejar una pausa y muchas gracias.